La próxima vez que estés en un avión y mires por la ventana justo antes de aterrizar, fíjate en las alas. Las vas a ver doblarse, moverse hacia arriba y hacia abajo, como si el avión estuviera respirando. Y adentro de esas alas, en este momento, hay decenas de miles de litros de combustible moviéndose. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no en el fuselaje, donde hay más espacio, donde es más fácil de acceder, donde parece lógico que debería estar? La respuesta no es simple, y cuando la entiendas, vas a ver los aviones de una manera completamente diferente. Cuando la mayoría de la gente piensa en el combustible de un avión, asume que es solo eso. No es magia, es ingeniería real. Combustible, un líquido que el motor necesita para funcionar. Lo guardas donde haya espacio y listo. Pero eso es exactamente el error. En un avión comercial, el combustible no es solo energía, es también un sistema de control de peso, un amortiguador estructural, un líquido refrigerante. Y en algunos casos, la diferencia entre un aterrizaje normal y una emergencia. Piénsalo así, un Boeing 747 lleva hasta 183,000 litros de combustible. Eso equivale al agua de más de 70 piscinas olímpicas, solo en combustible. Si pusieras todo ese peso en el centro del avión, en el fuselaje, el comportamiento del vuelo cambiaría completamente. Las fuerzas sobre la estructura serían distintas. El control sería más difícil y los ingenieros habrían tenido que rediseñar prácticamente todo. En cambio, cuando ese peso está en las alas, algo elegante ocurre, y eso es exactamente lo que vamos a entender hoy. Primero, lo básico. ¿Dónde exactamente está el combustible? En un avión como el Airbus A320, que es el avión de pasajeros más común del mundo, hay 3 tanques principales, 2 tanques en las alas, uno en cada lado, y un tanque central ubicado debajo del piso de la cabina, entre las alas. En aviones más grandes, como el Boeing 747 o el Airbus A380, el sistema es más complejo. El 747 tiene 5 tanques, 2 tanques principales en las alas, 2 tanques secundarios más hacia las puntas y el tanque central. El A380 va más lejos todavía. Tiene tanques incluso en el estabilizador horizontal de la cola. Cada tanque está dividido en compartimentos más pequeños para controlar cómo se mueve el líquido cuando el avión vira o cambia de ángulo. Ahora, la pregunta clave: ¿en qué orden se usa ese combustible? Esto no es aleatorio. Los pilotos y el sistema automático del avión gestionan el orden de consumo con mucha precisión. Primero se usa el combustible del tanque central. ¿Por qué? Porque ese tanque está en el centro de gravedad del avión. Si se vaciara último, el avión quedaría con todo el peso en las alas y muy poco en el centro, lo cual desestabilizaría el vuelo. Después se usan los tanques internos de las alas, los más cercanos al fuselaje, y por último, los externos, los de las puntas. Este orden no es capricho. Cada litro que se consume en un lugar específico cambia el centro de gravedad del avión, y los ingenieros diseñaron el sistema para que ese centro de gravedad se mantenga dentro de un rango muy específico durante todo el vuelo. Si el centro de gravedad se desplaza demasiado hacia adelante, el avión tiende a caer de nariz. Si se va demasiado hacia atrás, se vuelve inestable. Mantenerlo en su punto exacto es una de las tareas más críticas del sistema de combustible. Y todo eso ocurre automáticamente, sin que los pasajeros lo noten, mientras ven una película a 12,000 metros de altura. Hasta aquí, la explicación lógica. El combustible en las alas ayuda a controlar el peso. Tiene sentido. Pero hay 3 cosas más que ocurren, y que casi nadie conoce. La primera, las alas se doblan, porque el combustible quiere que se doblen. Suena raro, pero es ingeniería pura. Cuando un avión está en vuelo, las alas generan sustentación, es decir, la fuerza que mantiene el avión en el aire. Esa fuerza empuja las alas hacia arriba, desde abajo. Al mismo tiempo, el peso del avión jala hacia abajo, desde arriba. Esos 2 esfuerzos opuestos crean una tensión enorme en la raíz del ala, el punto donde se une al fuselaje. Si no hubiera nada que equilibrara esa tensión, la raíz del ala sufriría un desgaste brutal con cada vuelo. El combustible dentro del ala actúa
actúa como un contrapeso distribuido. Su peso jala el ala hacia abajo, mientras la sustentación la empuja hacia arriba. Los dos esfuerzos se equilibran y la tensión en la raíz del ala se reduce drásticamente. Traducción simple: el combustible hace que las alas duren más, mucho más. La segunda cosa que nadie sabe: el combustible enfría el avión por dentro. Los motores a reacción generan calor extremo. El aceite que lubrica sus partes internas se calienta enormemente durante el vuelo. Ese aceite necesita un sistema de enfriamiento. En la mayoría de los aviones modernos, parte del combustible frío del ala circula a través de intercambiadores de calor, que enfrían el aceite del motor antes de que el combustible llegue a los inyectores. Es un sistema de doble función. El combustible se precalienta ligeramente, lo que mejora su combustión, y el aceite se enfría, lo que protege el motor. Dos problemas resueltos con un solo fluido. La tercera: el combustible puede ser descargado en vuelo. En la mayoría de los aviones de largo alcance, existe un sistema llamado Fuel Jettison, o descarga de combustible, si un avión necesita aterrizar de emergencia poco después de despegar. Tiene un problema: pesa demasiado. Los aviones tienen un peso máximo de despegue y un peso máximo de aterrizaje. El de aterrizaje es menor, porque las fuerzas del impacto con la pista son más violentas que las del despegue. Si el avión aterriza con demasiado combustible a bordo, el tren de aterrizaje y la estructura pueden dañarse. La solución: el avión abre válvulas en los bordes de las alas y descarga combustible en forma de vapor, mientras vuela a baja altitud. En cuestión de minutos, puede reducir su peso varios miles de kilos. Y ese combustible simplemente cae sobre ciudades. No, se hace sobre el mar o sobre zonas despobladas, a una altitud donde el combustible se evapora casi por completo antes de llegar al suelo. Es un procedimiento regulado, coordinado con el control aéreo, y se usa muy raramente. Aquí es donde la historia se pone seria. El combustible en las alas tiene una debilidad que los ingenieros conocen perfectamente: el vapor de combustible. Cuando el nivel de combustible en un tanque baja, el espacio vacío se llena de vapor. Ese vapor, mezclado con el oxígeno del aire, es extremadamente inflamable. Un chispazo, una chispa estática, un cortocircuito, y el resultado puede ser catastrófico. El caso más conocido ocurrió en 1996. El vuelo 800 de TEWA despegó de Nueva York y poco después de despegar, explotó en el aire, matando a las 230 personas que iban a bordo. La investigación duró años. La conclusión: el tanque central, que iba casi vacío ese día, acumuló vapores de combustible a alta temperatura. Un cable con aislamiento dañado generó una chispa. El tanque explotó desde adentro. Eso cambió todo. Desde entonces, la industria desarrolló sistemas de inertización de tanques. En lugar de dejar que el espacio vacío se llene de aire con oxígeno, se bombea nitrógeno gaseoso al tanque. El nitrógeno no reacciona con el combustible. No puede haber ignición si no hay oxígeno. El Boeing 787 Dreamliner fue uno de los primeros aviones en incorporar este sistema de serie. Hoy es un estándar en los aviones más modernos. La otra idea errónea común: mucha gente cree que el combustible puede congelarse a gran altitud y dejar el motor sin energía. A 12.000 metros, la temperatura exterior puede llegar a menos 60 grados. El queroseno, que es el combustible de los aviones, comienza a gelificar cerca de los menos 47 grados. Si el combustible se enfría demasiado en los tanques de las puntas de las alas, puede volverse viscoso. Por eso los aviones monitorean constantemente la temperatura del combustible. Los sistemas de alerta avisan a los pilotos si la temperatura se acerca al límite. Y en rutas polares extremas, los aviones consumen el combustible de los tanques externos primero, precisamente para evitar que permanezca mucho tiempo en las zonas más frías del ala. Ingeniería anticipando el problema antes de que ocurra. Entonces, volvamos al principio. Estás en el avión, mirando por la ventana, viendo el ala doblarse suavemente. Ahora sabes que esa flexión no es un defecto, es una solución de ingeniería diseñada durante décadas. El combustible que hay ahí adentro no es solo energía, está equilibrando el esfuerzo estructural del ala. Con cada metro que avanza el avión, está enfriando el aceite del motor.
está manteniendo el centro de gravedad en su punto exacto para que los controles de vuelo respondan con precisión. Y si algo sale mal, puede ser descargado en cuestión de minutos, mientras el avión busca una pista de emergencia. Todo eso ocurre mientras tú escuchas música o intentas dormir en un asiento de clase económica. La aviación moderna tiene ese nivel de detalle en casi todo. Cada sistema que parece simple esconde 10 capas de ingeniería que tomaron décadas de accidentes, investigaciones y rediseños para perfeccionar. El accidente del vuelo 800 mató a 230 personas, pero también salvó a cientos de miles más, porque obligó a la industria a resolver un problema que existía desde que los aviones aprendieron a volar. Eso es lo que hace la ingeniería real. No evita que los problemas existan, los anticipa, los convierte en soluciones y las esconde tan bien dentro de las máquinas que nadie las ve hasta que alguien te las explica. En el próximo video vamos a entrar a otro sistema que ves todos los días y que nunca entendiste completamente, y te garantizo que después de verlo, tampoco vas a poder mirarlo igual.